Hola, soy Darío Hueta, estoy aquí en la varita mágica y ya tenemos el nuevo Spider-Pen X. Hace 15 años realicé esto. Como ahora has visto, además de que estoy un poquito más joven, esas imágenes tienen 15 años porque fue en el lanzamiento del Spider-Pen 1, digamos, el primero que se fabricó por Yigal Mesica, y como en ese momento venía sin instrucciones, venía con un papel un poco de funcionamiento, pues creé un DVD que se hizo en varios idiomas y que además se vendió internacionalmente y con la aprobación incluso de Yigal Mesica. Entonces, el DVD que se vendía o que se usaba con el primer Spider-Pen fue realizado por mí y ahora el que lo compra en la varita tiene ese DVD también online para distintos manejos y distintas cosas que también puede utilizar, aunque no sea exactamente igual que el Spider-Pen nuevo. Pero hay ciertas cosas que se pueden aprovechar, entonces de regalo, pues también lo pongo, lo incluimos en español, por supuesto. Ahora, de estas imágenes que te voy a enseñar ahora, hace unos 7-8 años. Desde Blackpool, una de las primeras unidades de Yigal Mesica, el Spider-Pen nuevo, todavía no está abierto, aún no ha salido en las tiendas, no lo tenemos ninguno, pronto llegará, sé que está al caer. Estas imágenes corresponden al unboxing del anterior Spider-Pen, el número 2, que se hizo también aquí y lo tuvimos prácticamente en primicia, y ahora, en estos momentos, pues también te voy a enseñar en primicia el último Spider-Pen llamado X, de Yigal Mesica. La verdad es que es el que menos ocupa de todos, porque el primero venía en un blister, el segundo venía en un blister con el propio DVD de Yigal Mesica, y el tercero, que es este, el Spider-Pen X, pues viene lo que ves aquí. Bien, vamos a abrirlo y a ver las sensaciones que tenemos de esto. A ver, noto algo suelto. Bueno, el exterior es cartón impreso y tiene dentro, lo veo como una pieza de plástico, ¿vale? Y entonces se abre como una cajita de cerillas. Perfecto. Bueno, pues se ve que detrás iba la batería o la pila y ha caído. Este es el Spider-Pen. Yo estoy viendo aquí nada, pero aquí viene vale, lo estoy leyendo, vale, lo que es aquí viene en un lateral, viene la dirección web y la password para poder ver el vídeo online que ha hecho Yigal Mesica, y además te dice que la batería está incluida debajo de la caja. Me imagino que estaría sujeta o algo, y cuando yo lo he abierto pues se ha caído, ¿no? Pero bueno, que la batería se incluye. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, mira, por lo pronto te voy a contar una sensación que tengo. Este Spider-Pen yo lo veo mucho más robusto que el anterior. ¿Por qué lo digo esto? Porque el anterior parecía, no sé el material en el que estaba hecho, aunque parecía a la vista lo mismo, parecía que estaba hecho de aluminio o algo más flojo. Esto, en cambio, se ve más robusto, como si fuera de acero inoxidable o como si fuera algo más rígido. Bien, e incluso, vale, y la pieza de arriba, anteriormente,
era un plástico gris. Esta vez también, no sé si es metálica, pero la apariencia que tiene es metálica, por lo cual ya la apariencia del boli es mucho más elegante. Yo creo que está más refinado el bolígrafo. Si no recuerdo mal, esto se abría exactamente aquí, girando solo lo de abajo, se abre la punta para escribir. Bien, así. Y también se puede desenroscar, eso es como el anterior, ¿eh? Pero lo veo más fuerte, no sé cómo explicarlo, pero un poquito más de más calidad. Bien, vale. Esto es para que puedas recambiar, o sea, cambiar la tinta que escribe, porque lo puedes utilizar para escribir. Yo esto tampoco le he visto nunca mucho sentido, sinceramente, porque nunca nadie dice, mira, escribe y después te voy a hacer una levitación. No sé, son cosas mías. A lo mejor no soy el único que lo ve así, pero es así. Vale, esto se enrosca. Y ahora pasaría lo siguiente, y es que cuando abres, perfecto, esto va a presión, y aquí es donde iría la batería. Bien, yo aquí no voy a demostrar ni voy a sacar nada más que lo que acabas de ver ahora, porque no quiero tampoco desvelar mucho, ¿no? Pero sí que voy a probarlo para ver la sensación que tengo utilizándolo, a ver qué es lo que noto con esto, ¿vale? Estaríamos hablando de poner el billete aquí, muy bien, perfecto, vale, incluso así. Entonces ahora voy a alejarme a ver qué tal. Veo que no hay ningún movimiento raro, es decir, se mueve como si flotara. Perfecto, voy a hacer así. Muy bien, voy a bajar así con las manos y voy a hacer que suba. Uf, perfecto. Bueno, sensaciones que tengo. Muy silencioso, no se oye nada. Lo veo muy suave. Bueno, yo ahora voy a probar una cosa que no la explica de Yigal Mesica en su vídeo online. Bueno, pero yo quiero probarlo porque es un efecto que hago y quiero saber cómo funciona con este nuevo Spider-Pen. Esto no lo explica, yo tampoco lo voy a explicar, como es lógico, habrá gente que sepa hacerlo, pues el que lo sepa hacerlo que lo haga, y si no, pues tenéis que ver los tutoriales o ver las cosas que hay sobre esto, ¿no? Esto es bueno, he puesto esto como anillo, ¿no? Como un anillo. Y entonces esto sería algo así como, bueno, por lo que yo veo aquí, funciona bastante bien. Puedes hacer los mismos movimientos, vale, perfecto, incluso, bueno, se puede ver cómo va girando, y creo que funciona también bien, aunque hay unas dificultades con respecto a la versión número 1, pero bueno, yo lo que lo veo es muy silencioso y bastante fiable. Este es el Spider-Pen nuevo de Yigal Mesica. Si quieres uno, hazte rápido con él, porque creo que van a volar. Nos vemos.